Hola, te doy la bienvenida a Aprende de tu Sentir, un podcast dedicado a encontrar preguntas, reflexiones y herramientas para abordar tu salud mental y bienestar emocional. Soy Carolina Leguizamón, psicoterapeuta de familias hispanohablantes y la cara detrás del proyecto Ella Migra. Durante los diferentes episodios hablaremos de las emociones que nos cuestan e incomodan y de cómo cultivar una vida emocional sana, especialmente en los asuntos relacionados con las múltiples manifestaciones de la ansiedad y la depresión. Si te interesa saber más, quédate para escuchar el siguiente capítulo. Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Aprende de tu Sentir. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad y su posible vínculo con la adicción. Ya nos dirá nuestro colega invitado. En capítulos anteriores, así como en los contenidos que manejamos en Ella Migra, hemos reflexionado sobre que la mayoría de personas, muchísimas, vivimos con ciertos niveles de ansiedad y que cuando se elevan o pasa de ser una ansiedad, vamos a decir, entre comillas, funcional, a una ansiedad con características incapacitantes o también, entre comillas, patológicas, pues cada quien tiene diferentes formas de manejarla, de afrontar, de adormecerla, de evitarla o de huir de ella, ¿no? Y esos mecanismos son en sí mismos formas de lidiar con la ansiedad. De entrada ya son una respuesta que yo estoy haciendo. Y cuando la respuesta no está funcionando, el trabajo también en el acompañamiento psicoterapéutico es optimizar esas respuestas que tengo, que pude haber aprendido, ¿no? en otros contextos, para que sean respuestas que me permitan encontrar mi propia y personal fórmula del bienestar. Muchas veces, algunos de esos mecanismos que tenemos para afrontar la ansiedad terminan en comportamientos obsesivos, compulsivos, repetitivos, como el consumo de ciertas cosas, hablo de desde sustancias hasta contenidos, relaciones, tal vez mis propios miedos que se vuelven a veces tiranos e incapacitantes, hasta hacer compulsivamente algo. Por ejemplo, en algunas características de los trastornos de conducta de alimentación, como los atracones, de lo cual hemos también hablado con nutricionistas y nutriólogas y nutriólogos expertos en esa materia, pues nos hemos dado cuenta que también dentro de lo que llamamos hambre emocional podemos estar hablando de ansiedad y de trastornos de la ansiedad, ¿no? Pero también pasa con otra serie de comportamientos compulsivos en nuestra vida. Por eso en realidad muchas personas hemos tenido y tal vez tendremos diferentes trastornos de ansiedad sin siquiera notarlo. O vamos a decir, más que trastornos, relaciones o comportamientos con la ansiedad que nos restan bienestar y que nos sacan un poco de la capacidad de esfuerzo, foco y bienestar en nuestra vida. Y la verdad es que esto se suma a lo que ya hemos problematizado en otros contextos. Estamos en una sociedad que prioriza, ¿no? el vivir un poco con estreñimiento emocional. Hay emociones que queremos botar rápidamente, la tristeza, la rabia, por supuesto, no sé, desde la envidia, la frustración, todo este tipo de cosas, ¿no? Y en este estreñimiento emocional en el que estamos, pasamos por alto el aprendizaje que hay detrás de eso, ¿no? Y cuando hablamos de adicciones, de ansiedad, esas cosas las dejamos en el encierro, de esas cosas no hablamos, esas cosas por algún motivo en una sociedad que otra vez genera estreñimiento emocional o que prioriza el estreñimiento emocional y las respuestas más bien rápidas de tips de estos contenidos en stories de Instagram, que no 15 segundos para que me digas cómo estar tranquila y feliz, tranquilo y feliz, pues resultamos pasando por encima de nosotros y de la capacidad que tienen nuestras emociones de enseñarnos. Recordemos el lema de este podcast, que es aprende de tu sentir, porque es necesario sentir para aprender también. Hoy entonces tenemos a Alejandro. Tengo el honor de participar hoy en esta conversación con él, de haberlo escuchado en diferentes contextos y voy a hacer una introducción rápida a él, pero ya nos contará un poco más de su perfil. Él estudió psicología en la Universidad Central de Venezuela, posteriormente se mudó a Barcelona y allí homologó su título de licenciado en psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona. De allí se colegió en el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña y luego cursó un máster en coaching y liderazgo personal por la Universidad de Barcelona.
Más tarde estudió un posgrado en salud mental en inmigración y minorías excluidas, además de otro posgrado en evaluación psicodinámica de la personalidad, ambos en la Universidad de Barcelona. Más recientemente, ha terminado un máster en psicoterapia en el Centro de Entrenamiento para Psicoterapeutas, Eric Verne de Barcelona, formándose como analista transaccional integrativo relacional. Ya nos contará un poquito más en qué se basa esta perspectiva, Alejandro. Y continuando con esa formación, realizó un ejercicio de formación en EMDR y técnicas para el trabajo con el trauma. Alejandro colabora de manera voluntaria con organizaciones que trabajan con el tema de VIH, y ahí tengo que decir que es una línea que toca mucho mi corazón por temas personales, pero también porque trabajé con la población pediátrica en este tema, y hablábamos que para nosotros y nosotras el VIH también era transmitir vida, inocencia y humanidad. Y asimismo, Alejandro trabaja con comunidades LGTBQI+, y trabaja en este acompañamiento, ¿no? En este ejercicio diverso. Alejandro, yo creo que me quedo corta en hablar de ti y de tu perfil, pero ¿qué pasé de largo y qué nos puedes contar sobre el hombre y profesional que eres? Bueno, Caro, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder estar aquí conversando contigo hoy. Ha sido una presentación muy extensa y muy generosa. Yo creo que no has pasado nada por alto. Al final yo creo que soy una persona como muy inquieta, ¿no? En muchos sentidos. Y además de leer mucho, que me encanta, estoy buscando siempre cómo poder ampliar mi conocimiento y mi manera de hacer para acompañar vidas, que es lo que más me gusta hacer en este momento, mm, también de mi momento personal. Entonces, bueno, ha sido un recorrido como muy diverso, pero también muy generoso, muy rico en experiencias, lleno también de muchos retos, de situaciones duras, de duelos, pero también sobre todo de aprendizajes. Y creo que gracias a todo eso puedo hacer, ¿no? Lo que hago hoy. Así que gracias bueno, por esa introducción y por estar aquí. Gracias, Alejo. Y voy a tomar una expresión que tú dices, y es trabajar con vidas, trabajar por la vida, y me parece una metáfora de entrada muy bonita para decir un poco también lo que hacemos en psicoterapia. Claro, hablan diferentes perspectivas epistemológicas, desde las cuales los y las psicólogos nos paramos para poder, no sé, intervenir, ¿no? Hablan una línea teórica específica y metodológica, pero esto que tú dices, trabajar con la vida, ¿no? No trabajamos con lo patológico, que es como el miedo y una de las tantas barreras que aún persisten en muchos contextos para trabajar en psicoterapia. No trabajamos con la vida y por la vida. Me parece muy lindo ese inicio. Alejo, has trabajado en adicciones. Coloquialmente escucho muchas personas, ay, es que soy adicto o adicta al chocolate, adicto o adicta a mi pareja, adicto o adicta a, qué sé yo, el cigarrillo, tantas cosas. Muchas de esas personas seguramente han convivido en espacios profesionales, no sé, médicos, psiquiátricos, psicológicos, en donde, vamos, que han trabajado con un diagnóstico o con un comportamiento adictivo con diferentes manifestaciones neuropsicológicas, sociales, en fin, físicas. Pero, ¿qué hay detrás de la palabra adicción? ¿Cómo pudiéramos construir un contexto de sentido común para esta conversación en donde pudiéramos definir qué es adicción? Para poder responderte eso, te cuento un poquito más de cómo llegué yo a trabajar en adicciones. Yo creo que a veces la vida en general es como muy sabia. Y yo mientras estudiaba psicología en Venezuela, en algún momento cuando empecé a ver psicología del desarrollo y psicopatología, que son dos materias muy interesantes, pero bueno, que te llevan como a confrontar un poco dentro de la rama clínica las diferentes cosas que se pueden hacer, ¿no? Como psicólogo de la salud. Yo en ese momento decidí, era muy joven, que no iba a trabajar ni con niños ni con adictos. Y bueno, como la vida es así, de generosa, ¿no? Y te pone también la posibilidad de aprender. Mi primer trabajo aquí en Barcelona fue en una guardería, en un preescolar, también trabajando como psicólogo con niños de 0 años hasta 6 años.
y posteriormente estuve casi 8 años trabajando en un centro de adicciones. Entonces, creo que esos inicios también fueron como muy buenos para mí porque me ayudaron a desmontar un montón de mitos que tenía sobre, por un lado, los niños y por otro lado, las adicciones. Hablando de adicciones, uno de los primeros, creo que sí, que elementos que pude cuestionar fue como, de alguna manera, la descripción clásica que se hace de las adicciones desde un modelo médico, ¿no? Porque desde el modelo médico se habla que la adicción es una enfermedad crónica y recurrente del cerebro en la que una persona está en la búsqueda activa del alivio de un malestar a través del consumo de sustancias o la repetición compulsiva de determinados comportamientos. Y ciertamente desde ese punto de vista médico, estamos hablando, ¿no? Como de un conjunto de síntomas que presenta una persona que tienen un tratamiento específico y que dependiendo, ¿no? de otras características puede haber un pronóstico mejor o peor, ¿sí? Durante estos 8 años que estuve en esta clínica especializada en adicciones y ahora ya casi 3 desde mi práctica profesional, yo me he dado cuenta que es algo como mucho más complejo, ¿no? Y es mucho más complejo porque también creo, y esto es algo que puede generar como mucha polémica, psicoevolutivamente los seres humanos todos hemos pasado por una etapa de dependencia absoluta. Entonces, en nuestro registro evolutivo, ¿no? Como personas, también para poder llegar al punto donde estamos, hemos pasado por un momento de dependencia con quien hacía la función materna, quien nos alimentaba, quien nos cuidaba, quien nos nutría. Eso, de alguna manera, también fue cambiando y madurando y nos permitió ahora ser más o menos autónomos, cada uno con nuestras cosas. Por supuesto que seguimos trabajando y otras que son muy funcionales. Cuando yo empecé a darme cuenta de esto, empecé también a ver a, a la adicción como algo distinto, ¿no? Como quizás un proceso de deterioro biopsicosocial en que la persona intenta a toda costa satisfacer una necesidad. Usualmente esa satisfacción de la necesidad habla de algunas dificultades que puede haber en la gestión emocional y sobre todo quizás de una inadecuada o escasa habilidad para sobrellevar ciertas situaciones que producen frustración o que producen incomodidad o malestar emocional. Es así como la adicción podría ser la manera que tienen ciertas personas de afrontar el dolor psíquico y emocional. Por un lado, tú me corriges, entiendo desde esta concepción, ¿no? Primero nos haces un llamado a la reflexividad y a la complejidad, es decir, esto no se trata simplemente de un comportamiento que desde la eh, perspectiva médica, claro que tiene un valor allí, pero se trata de, tú nos hablas de unos contextos más biopsicosociales en donde casi que yo te entiendo que nuestra condición humana, esta que a la larga es tan vulnerable y tan dependiente, está esta tendencia desde nuestros, vamos a decir, contextos primarios de relación, tipo vínculo madre, hijo, hija, de generar esas dependencias, ¿no? Literalmente dependo, dependo de alguien y casi que, uy, en términos generales, incluso me pones a pensar en mi propia vida, incluso ya de la Carolina más adolescente, más adulta, también de estar dependiendo de diferentes relaciones, elementos, comida, sabores, ¿no? Entonces, y otro elemento importante que quiero resaltar de lo que dices es, nos haces pensar, detrás de la adicción en sí misma hay una manera de gestionar emociones. O sea, tú nos dices, ahí la adicción está invitando a gestionar otro tipo de experiencias emocionales, ¿no? ¿No? Como que da la suerte de una fuga ante ciertas emociones. Yo creo que el poder ver esto de esta manera también es como una invitación no solo a la reflexión, sino a poder ver la adicción no solo desde el punto de vista patológico, porque es muy reduccionista. La adicción es una forma de relacionarte contigo, con los demás y con la vida.
es una forma que en algunos casos tiene pues repercusiones muy importantes a muchos niveles. Eh, pero que también al verlo desde ese lugar de comprensión por el que todos hemos transitado en algún momento, con mayor o menor éxito, pero que hemos transitado allí y que gracias a ese tránsito hemos sobrevivido, podemos abrir quizás las puertas a una mirada más amable y definitivamente, a mi manera de entender, más humana, de acompañar a las personas. Entonces acordar de una pregunta que nos hacían hace un tiempo en un espacio de trabajo en un taller de formación con adolescentes. Salía esta pregunta y es, ¿yo caigo en la adicción o elijo la adicción? Claro, yo sé que en todo lo humano y siempre hago la invitación a, no somos dicotómicos, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Pero ante esta pregunta, que no sé si tal vez alguien que nos escuche puede estar pensándola, ¿eso qué quiere decir? ¿O qué reflexión pudiéramos generar ahí? ¿Alejo, caigo, la elijo? Porque claro, si es un repertorio conductual de entrada para vivir y sobrevivir y transitar diferentes momentos en mi vida, ¿quiere decir entonces que puedo elegir otro repertorio conductual? Bueno, mira, yo estoy súper de acuerdo contigo en que quizás, aunque es muy, como creo que muy realista también poder plantearte esa dicotomía, la complejidad humana es mucho más diversa que esto. Yo creo que ahí tenemos que tener en cuenta varios factores. El factor biológico y el capital genético con el que cuenta cada uno. No todas las personas que en algún momento experimentan con drogas o que realizan alguna conducta de forma compulsiva desarrollan una adicción. Por otro lado, los factores internos, es decir, todo lo que hemos vivido en términos de aprendizajes, de relaciones, los posibles traumas que estén generando un dolor psíquico, ¿no? Y emocional, y por otro lado, también el contexto. Entonces, esta parte nos invita quizás a ver que es quizás la suma de muchos factores, porque no es una cuestión de voluntad. Es decir, de hecho, para poder hablar de adicciones, uno de los criterios que tenemos en cuenta es que hayan intentos poco exitosos de superar la conducta o la sustancia por parte de la persona, ¿no? que está en consulta. Entonces, no es un tema de deseo únicamente y sería como muy injusto decir que solo es una manera de elegirlo y tampoco sería justo decir que es algo que ocurre sin más. Creo que es algo, bueno, que tiene que ver con esa complejidad humana que nos hace también, bueno, seres humanos, ¿no? Hacemos esta pausa para recordarte que en nuestra página web www.ellamigra.com tenemos recursos gratuitos para atender y entender tu bienestar emocional. Asimismo, puedes seguirnos en nuestras redes sociales para obtener herramientas psicocorporales para tu vida cotidiana. Sigamos con nuestro tema. Alejo, en tu experiencia, ¿trabajas con algún tipo de caso o línea específica de adicciones o en general trabajas el tema adicciones? ¿No? Digo, ¿trabajas con alguna temática en particular de las adicciones? Vale. Usualmente yo acompaño a personas que tienen alguna dificultad de adicciones. Eso incluye muchísimas cosas como las adicciones a sustancias o las toxicomanías o también las adicciones comportamentales. Y aquí creo que puede ayudarnos a pensar, ¿no? en las adicciones, quizás como un iceberg, ¿no? Las adicciones terminan siendo la punta del iceberg, eso que está flotando sobre el océano y que termina siendo lo visible. O sea, las personas vemos, por ejemplo, que alguien bebe mucho, que se le va de las manos, o vemos que alguien juega y que se le va de las manos, o vemos que alguien pasa muchísimas horas en el ordenador, en la computadora, con el teléfono celular, y que se le va de las manos. El punto está en que detrás de todo eso que nosotros vemos y que es lo que molesta usualmente a los familiares, incluso a la misma persona, hay una serie de elementos que son muy importantes tener en cuenta. Tenemos que ver qué función está cumpliendo esa sustancia o esa conducta. Tenemos que ver cuál es el mapa de traumas, si existe o no existe, qué dolor psíquico y emocional está ahí acompañando también a esa persona y que la adicción se
se ha terminado, ¿no? Como instaurando como una automedicación o como un anestésico para no sentir eso que están sintiendo. Entonces, una vez que hemos hecho como esa como primera eh, sí, mirada, ¿no? General de lo que está pasando, establecemos un plan de trabajo, pero que ciertamente puede llevarnos a descubrir otras cosas más complejas. Y volviendo a lo que decías, hay personas que lo hacen, por ejemplo, a través de la bebida, hay personas que lo hacen a través del juego o del sexo, hay personas que lo hacen a través del consumo de ciertas sustancias. Ujú. A propósito de eso que dices, Alejo, del anterior capítulo de la química de la ansiedad, nos escribieron un mail y en parte de esto, en un apartado dice, abro comillas, no sé qué me llegó primero, si la ansiedad o las adicciones. Lo cierto es que las dos aparecían y creo que encontré en mí la adicción al alcohol como una manera de manejar mi ansiedad social. En esto, Alejandro, podríamos decir que episodios de ansiedad moderados a agudos pueden tener un vínculo con el comportamiento adictivo. Sí, usualmente en la mayoría de los casos eh, la persona pasa por una serie de dificultades emocionales que pueden tener que ver con la ansiedad inicialmente y que luego ayudan a instaurar esa conducta repetitiva, ¿no? Y de alguna manera a perpetuarse en el tiempo lo que haría la adicción. En este caso, estaría muy bien el poder, ¿no? Como acompañar a esta persona y explorar con esa curiosidad amable y sin prejuicios cómo ha sido esa ansiedad, ¿no? Porque simplemente escuchándote, ¿no? Pero leyendo este correo, pues me invitaría como a pensar, ¿no? En qué tan difícil tuvo que haber sido transitar por ese miedo, ¿no? De afrontar ciertas cosas que te tuvo que llevar a anestesiarte, porque al final el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Te ayuda a no sentir, a evadirte. Entonces, bueno, es algo bastante común que cuando hay un episodio ansioso muy intenso y sostenido o un episodio también depresivo, pueda también estar presente, ¿no? En algunos casos, un abuso o una adicción de una sustancia. Ujú. Y a propósito de esta pregunta y de contenidos también que tú manejas, porque trabajas en el tema de la gestión emocional, de la ansiedad y la depresión, ¿qué signos de alarma me pueden indicar que la ansiedad que siento pasó de tener una función adaptativa a ser una respuesta, vamos a poner entre comillas, patológica, ¿no? Como esto de quitadora para mi vida. Ujú. Bueno, quizás la forma, creo que de alarma más evidente tiene que ver con el tiempo y la intensidad. Mientras hablemos de una respuesta ansiosa, sostenida en el tiempo, o un estado de ánimo alterado, sostenido en el tiempo, ya estaríamos hablando de una dificultad específica en ese momento de la vida, ¿no? Es decir, mientras más tiempo esté yo sufriendo ansiedad y mientras más tiempo esté transitando por una alteración del estado de ánimo, sea cual sea, es mucho más probable que esto empiece a reproducir ciertas conductas o ciertos elementos patológicos. Muy bien. Intensidad y tiempo. Sí, intensidad y tiempo. Por supuesto que esto también abre como la ventana, ¿no? A las diferencias individuales, porque no todas las personas que transitan por periodos prolongados de ansiedad o un estado alterado de ánimo tienen como más probabilidades de desarrollar una adicción o una patología, ¿no? Pero sí es cierto que mientras se sostiene esto durante más tiempo, aparecen como ciertas alteraciones que son importantes tener en cuenta, ¿no? O sea, si yo estoy transitando por un momento ansioso durante mucho tiempo y estoy transitando por un estado de ánimo alterado, pues usualmente va a ser más probable que yo empiece a desarrollar una visión negativa sobre mí mismo, sobre el mundo o sobre el futuro. Y esto lo hablaba como bastante bien Beck, ¿no? En esta triada cognitiva. Entonces, estos son signos
importantes a tener en cuenta para buscar estrategias, sobre todo de cuidado hacia mí, sea buscando acompañamiento profesional, sea también investigando un poco qué es lo que está sucediendo en un nivel más complejo y sobre todo ocupándome de ello, porque no es ni malo ni bueno, simplemente es una señal de que tengo que ocuparme. Ujú, ujú. Y me haces pensar en una pregunta que habíamos trabajado en otros escenarios y que te había enviado previamente a esta conversación, que creo que también en la introducción desarrollas de una u otra manera, y es entender que la salud mental es una experiencia de factores complejos, personales, que tienen que ver con lo biopsicosocial y con lo neurobiológico también, ¿no? De entrada me haces pensar con estas reflexiones que nos introduces a pensar en nuestra historia, en nuestra biografía, pero por supuesto también en el contexto social, cultural, económico, político, ideológico en el que hemos crecido, hemos sido socializados. Y también en este tema neurobiológico, en el reconocimiento muy de mis procesos biológicos también, ¿no? En el conocimiento del cuerpo, ¿no? Mm, Cuando alguien que nos escucha está pasando por un episodio de ansiedad, Alejo, o cree conocer a alguien que está pasando por un momento de ansiedad, ¿qué recomendaciones pudiéramos dar para hablar de la ansiedad? Para empezar a hablar de la ansiedad en mi vida o en el contexto de relación en el que me muevo. Sí, mira, aquí también creo que hay como un ejercicio de honestidad que yo utilizo mucho. Y quizás desde un modelo como más clásico de la psicoterapia o desde la psicología, hay una parte en que el terapeuta o el psicoterapeuta mantiene su vida privada como una cajita de cristal, ¿no? Es como clásicamente se creía que esto era como lo más necesario. Yo parto desde un modelo más humano y desde una manera de hacer muy relacional. Y siempre hablo de esto en plural, porque digo que las personas que hemos sentido ansiedad o que sentimos ansiedad, de alguna manera también empezamos a desarrollar nuestras propias estrategias para afrontar y para convivir con esta ansiedad. Hay estrategias que son más amables con nosotros mismos y que le dan cabida, ¿no?, a esa función también sana de la ansiedad, que es indicarnos que hay un peligro, una amenaza o una posible amenaza para nuestra integridad y que nos hace sentir, ¿no?, a momentos de una forma desproporcionada que tenemos que ponernos a salvo, ¿no? Entonces, el tema está en que si hay una persona que está transitando por un episodio de ansiedad, creo que es muy importante que sepa que es algo natural, que es una emoción como cualquier otra, que puede ser desagradable en momentos transitarla, pero también que tiene un inicio y un final. No te vas a quedar atrapado en un estado de ansiedad. Es importante que te tomes el tiempo para poder pausar, ¿no? Entonces, si yo estoy experimentando ansiedad, pues busco una manera que esté bien para mí, de poder respirar conscientemente, de anclarme en el presente, en lo que está ocurriendo aquí y ahora, de poder tomarme un vaso de agua, de una infusión, de lo que yo pues haya de alguna manera encontrado que me funciona, ¿no? Para regresar a este momento. Y que también eso es una invitación a poder cuidar, ¿no? Pero inicialmente lo primero es eso, como buscar una pausa, de respirar conscientemente, poder anclarme en el presente y tener como esa idea de, oye, está pasando algo, es importante que lo atienda. Y que lo atienda desde la palabra, desde ponerle también voz a eso que estoy sintiendo, a eso que me preocupa, compartirlo y quizás empezar a elaborar otras estrategias, ¿no? Como por ejemplo, yo he encontrado en la meditación un camino muy amable y respetuoso que me permite regularme emocionalmente. Y invito también a las personas a que encuentren el suyo. Hay gente que lo hace a través del yoga, hay gente que lo hace corriendo, hay gente que lo hace hablando, hay gente que lo hace pintando. Al final no hay como una fórmula, ¿no? Y eso es maravilloso. Y por otro lado, si tú tienes la idea de que estás cerca de alguien o alguien cercano a ti está transitando por un momento de ansiedad, creo que la manera más amable y más efectiva de poder estar allí es con nuestra presencia amorosa y respetuosa. Preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo acompañar? Y también poder respetar, ¿no?, lo que esa persona pueda verbalizar o no.
porque a veces lo que nos dicen es, mira, yo lo que necesito es estar solo, ¿vale? Pues que sepas que yo estoy aquí. Cuando me necesites, cuando quieras hablar, cuando quieras que te escuche. El contacto hace muchísimo, ¿no? El contacto presente y consciente en nuestra manera de regularnos y sobre todo en la ansiedad. Entonces, creo que diferenciaría esas dos cosas, si es algo que me pasa a mí o si observo. Alejo, me parece esencial ese llamado. Primero, personalizar, ¿no? Estoy hablando de mí, he sentido, estoy sintiendo, estamos sintiendo, sentiremos ansiedad. Y recordar esto que tú nos dices, no, la ansiedad es una emoción que de entrada es una respuesta que nos ayuda, que nos alerta, que pone en marcha nuestro sistema de respuesta, este sistema también del estrés que nos permite reaccionar ante una amenaza o un peligro. Nos haces este recuerdo y nos dices algo fundamental en el acompañamiento respetuoso, amoroso, yo diría casi que ético en nuestras relaciones cotidianas y es no invadir a la otra persona. Invadir es, deberías hacer esto, toma esto, pero yo te dije, todas estas tendencias nuestras, ¿no? Como, bueno, no sé si sean nuestras, pero al menos que sí se han desarrollado y como con este afán, ¿no? De no escuchar, nos dices tú, una escucha compasiva, una escucha desde otras perspectivas que llamamos una escucha radical, y es, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú necesitas de mí? Y bueno, yo voy a estar acá. Pero respeto y acompaño tu proceso, tu sentir, tu necesidad eh, y en este proceso ¿no? Amoroso de acompañarnos y de seguir gestionando las emociones, ya no solo a nivel personal, sino en red. Y también me dejas esta idea de el botiquín personal de primeros auxilios psicológicos, y es, pues es que es mío, o sea, no, lo mismo que te sirve a ti no me sirve. Y tú dices que yo he encontrado un camino en la meditación, tú nos dices, ¿no? Y yo, por ejemplo, he encontrado un camino por como mi mente y mi cuerpo va en el trote, por ejemplo, ¿no? No soy una trotadora profesional, no aspiro a serlo, nada de eso, pero para mí el movimiento físico de este tipo de impacto ha sido fundamental para transitar la ansiedad en mí, por todo como mi mente va. Así que qué chévere, Alejo, esta conversación y a las personas que nos escuchan en los comentarios, en la descripción del capítulo, voy a dejar el link de contacto de Alejandro para quien quiera trabajar en sus espacios. Alejo también tiene un psicoblog, le llamamos en ella Mira. Bueno, Alejo también tiene un psicoblog. Entonces, pues allí para que lo contacten en caso de ser necesario o bueno, se pasen por el psicólogo precisamente para seguir enriqueciendo estas conversaciones más humanas, empáticas y profesionales alrededor de la salud mental. Alejo, ¿algún mensaje para despedirnos? Muchísimas gracias por este espacio. Me encanta, ha sido un placer poder conversar contigo. Y el mensaje es, sobre todo, tomarnos el tiempo que necesitamos para escucharnos, para comprendernos y también para poder respetar al otro, o sea, lo que sea, por lo que esté transitando. Y respetar no significa estar de acuerdo, significa simplemente poder darle espacio a que el otro transite por lo que esté haciendo y desde nuestra presencia poder ofrecer el acompañamiento, sea una adicción o sea cualquier otra cosa.